Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las fases del proceso administrativo, cuáles son, qué las componen y cuál es la relación que éstas tienen con el proceso en general. Una vez más, sean todos bienvenidos y comencemos. En primer lugar, debemos establecer que existen dos fases del proceso administrativo. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica. Cada una de estas fases tiene unos componentes en particular que pertenecen al proceso administrativo. Vamos a analizar cada una de ellas. Comencemos por la fase mecánica. La fase mecánica está compuesta por la planeación y la organización. Veamos en qué consiste esta fase mecánica. La fase mecánica es la parte teórica de la administración, en la que se establece lo que se debe hacer, es decir, se dirige siempre hacia el futuro, y se divide, como hemos visto, en planeación y organización. En este sentido se le conoce como fase mecánica porque se apoya fundamentalmente en las teorías establecidas acerca de cómo planear, de cómo organizar. ¿En qué sentido? Cómo realizar una misión, una visión, las políticas, los objetivos, las estrategias, los presupuestos, los diferentes tipos de planes. Al igual que la organización. Recordemos que la organización es simplemente la agrupación de tareas de acuerdo a lo planeado en el proceso de planeación. De acuerdo a las actividades que se deben hacer, se agrupan las comunes entre sí. Y esto es relativamente fácil de hacer, entre comillas, en el sentido que se puede hacer sin tener tanto contacto con la gente. Lo puede hacer el que tiene la idea del negocio con un pequeño equipo de trabajo, o él mismo lo puede hacer, puede realizar todo el negocio en papel sin ningún problema, apoyándose todo en las partes teóricas, las diferentes teorías de la administración o los principios de la administración. Ahora, la planeación, ¿qué elementos componen? Tenemos lo que son los objetivos, las estrategias, los procedimientos, las políticas. Recordemos que los objetivos son la expresión fraccionada de la visión. Aquí también tenemos la misión y la visión, que nos ayuda a cumplir paso a paso la visión. Las estrategias es el cómo alcanzo yo los objetivos. Tenemos los procedimientos, que es el cómo hacer las cosas, cómo hacer las funciones que cada quien se le ha destinado en el proceso de planeación de acuerdo a las tareas que se van a crear. Los presupuestos son tipos de planes al igual que los procedimientos. En este caso, presupuestos, tipo de planes con referente al dinero. Las políticas, cómo es gobernada la institución, en cuáles son sus valores, en qué se basa. Estos son algunos de los componentes de la planeación. En cuanto a organización, tenemos lo que es la división del trabajo, la jerarquía, el departamento o la departamentalización. Tenemos las funciones. También podemos hablar acerca de la especialización. Muchos de estos principios fueron expuestos tanto en la teoría científica y en la teoría clásica, sobre todo con Fayol, que toma sus 14 principios, entre ellos los que aquí mencionamos. Recordemos que la división del trabajo básicamente lo que busca es, de acuerdo a tareas específicas, dividir a los trabajadores en funciones específicas, los cuales a la final pueden conllevar a una especialización del trabajo. Cuando un trabajador se dedica a una tarea por mucho tiempo, termina especializándose en ella. La jerarquía tiene que ver con los rangos de mando dentro de la organización, el nivel alto, el nivel medio, el nivel operativo. La departamentalización, cómo distribuyo las tareas dentro de la organización, cómo las agrupo. Las funciones, pues lo que hay que hacer en cada uno de los cargos establecidos formalmente. Este es alguno de los componentes que tiene la organización, que a su vez forma parte, junto con la planeación, de la fase mecánica. Muy bien, continuamos. Nuestra segunda fase es la fase dinámica. La fase dinámica está compuesta por la dirección y el control. Vamos a ver en qué se diferencia esta fase dinámica de la anterior, que es la fase. La fase dinámica es la parte práctica y aplicativa de la administración, en la que se establece contacto con el recurso humano de la organización y se divide en dirección y control.
La fase dinámica, a diferencia de la mecánica en la que uno se apoya fuertemente en la teoría, esta se apoya en la relación y en la aplicación de toda esa teoría que también tiene, pero al momento del contacto con el recurso humano de la organización, en cómo liderarlos, en cómo motivarlos, en cómo comunicarse con ellos, en cómo tener retroalimentación, cómo manejar los indicadores. Por eso es que esta fase se considera dinámica por la interacción que existe con el recurso humano de la organización. De allí la diferencia entre la una y la otra. Ahora, veamos cuáles son algunos de los componentes de la dirección que esto implica. En cuanto a dirección, tenemos lo que es el liderazgo, tenemos la motivación, tenemos la comunicación, la toma de decisiones, el proceso de integración. Estos son algunos de los elementos de la dirección. Recordemos que la integración puede ser de manera horizontal cuando son de los mismos niveles jerárquicos y la manera vertical cuando incluye los niveles de las tareas o cargos que tenemos a nuestra disposición. Estos son algunos de los elementos que de la dirección, el liderazgo, la motivación, como lo hemos dicho. Recordemos que el liderazgo es un tema bastante importante. Siempre la pregunta típica cuando se habla de liderazgo es si el líder nace o se hace, y es algo en lo que vale la pena profundizar. En cuanto a el control, tenemos los siguientes elementos. Tenemos los indicadores, tenemos los estándares, lo que es la medición, lo que es la retroalimentación y lo que son las auditorías. Recordemos que esto es muy importante para poder comparar cómo está en ese momento, ya sea un proceso, ya sea un departamento, ya sea la misma empresa, cómo está en ese momento conforme a lo que se ha planeado. En muchas ocasiones el proceso de control responde al proceso de planeación, no siempre, pero responde al proceso de planeación. Y en él se encuentra la retroalimentación, que es muy importante. Sin la retroalimentación no podríamos saber cómo está el mercado, qué es lo que piensa el cliente de nuestro servicio o producto. Y sabemos que las auditorías buscan de manera eficaz medir cómo están los procesos dentro de la organización conforme a lo que se planeó en algún momento. Muy bien, esto a manera de introducción y recordatorio de lo que son las fases del proceso administrativo. Recuerden, tenemos aquí el proceso de planeación, organización, dirección y control, todo apoyado sobre las teorías y principios administrativos y en función de la organización, con sus diferentes fases, la mecánica y la dinámica. Todo para que la organización pueda funcionar a través de la administración. Recordemos lo que siempre decimos: mientras exista un grupo social, existirá la organización. Mientras exista la organización, existirá la administración. Y mientras exista la administración, se requiere el proceso administrativo. Hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, por favor den clic en like, suscríbanse al canal. Cualquier comentario será bien recibido. Comparte esto con los tuyos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.